Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo este texto del llamamiento de Dios a Abraham y cómo de ahí sale todo la historia y el recorrido del pueblo de Dios a través del llamado de Abraham de dejar Ur de Caldea, su tierra, su parentela, ir detrás de lo que Dios tenía para mostrarle. Estuvimos discutiendo algunas ideas acerca de esto, como por ejemplo él deja, ¿no? Vete, acá en la versión NTV dice vete, pero dejar tenía que ver no solamente con aquellas cuestiones de dejar el espacio de la tierra, sino dejar la cultura, dejar la forma de ser, dejar todo lo conocido, ¿no? Era desprenderse de todo lo conocido e ir en busca de lo que Dios tenía preparado, que era totalmente desconocido. Y ahí sacamos una verdad que tiene que ver con una verdad espiritual, que es la verdad del dejar, ¿no? Que después se transforma en otros verbos como la renuncia, el sacrificio, el compromiso, ¿no? El cristiano basa su vida justamente en dejar, ¿no? Dejar que sea Dios el que opere en nosotros, renunciar a nosotros mismos, cargar con la cruz. El concepto de dejar o de renuncia está muy presente en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Ahora, este dejar venía acompañado del ver. Abraham tenía que dejar su tierra para ir y ver la tierra que Dios le iba a mostrar. Y después de eso viene el ser, ¿no? Es decir, Abraham tenía que dejar para ver, para después ser bendecido. Y ahí dice que haré de ti una gran nación y te bendeciré. Es decir, ahí ya vemos que Abraham cambia su naturaleza, ¿no? Es decir, se modifica, pasa a ser otra cosa, nada más y nada menos que una gran nación con una promesa enorme. Pero no termina ahí, ¿no? Viene el dejar, viene el ver, viene el ser, para después la misión, bendecir a los demás. Porque de que haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, termina con el objetivo muy importante de serás bendición. Y una de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada es que nosotros no podemos creer que la iglesia está puesta en el mundo para bendecirse a sí misma, sino para ser de bendición a los demás. ¿A qué? A las demás naciones, ¿no? Es decir, justamente al diferente, al que no es como nosotros, ¿no? Abraham tenía el objetivo de poder bendecir a todas las naciones que no iban a ser parte de esta nación. Y lo sumamos con Efesios, que dice que ya no hay ni judío ni gentil, sino que somos una sola cosa, ¿no? Y cómo lo que es nosotros, los gentiles, los que éramos los diferentes, los que no éramos parte del pacto, que éramos incircuncisos, paganos, dice el libro de Efesios, pasamos a ser una misma cosa, un solo pueblo, porque no hay diferenciación para el Señor, ¿no? Pensando en esto, es que una de las cosas que estuvimos analizando la semana pasada es el error de creer de que en este dejar la tierra, ir en busca de la tierra prometida, no lleguemos nunca a ser una iglesia que bendiga a las naciones. De hecho, el diferente nos es peligroso, no nos gusta. Yo comentaba, ¿no?, de que nosotros tenemos esta frase muy a flor de piel de el Señor ama al pecador, vino a buscar al pecador, pero parece que todo lo que Jesús ama al pecador nosotros no lo amamos, ¿no? Nosotros vemos como peligrosos, lastimamos a muchas personas porque no piensan como nosotros o no se comportan como nosotros. Es que nos hemos olvidado que tenemos que ser un pueblo que bendiga a las naciones. Y las naciones son naciones diferentes, ¿no? Entonces, pensando en esto, en que nos preocupamos más por establecer una cultura, ¿no?, que por ser de bendición a los demás. Nos preocupa más que la gente piense como nosotros, se comporte como nosotros, escuche las canciones que nosotros escuchamos, hable como nosotros hablamos y demás, que por terminar siendo de bendición a las naciones. Y ahí es donde terminamos como conclusión de decir, la iglesia se ha preocupado más por institucionalizar una cultura que por ser de bendición a aquellas culturas diferentes.
valores, ¿no? Entonces, pensando en esto, quiero que hoy podamos ver la iglesia como institución. Vamos a hacer un análisis institucional de cómo están las cosas. Así que quiero que todos puedan participar, ¿está bien? Es muy importante que podamos participar para sacar al máximo de provecho de estos conceptos, ¿no? Primero, entonces, vamos a ver algunas cosas a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué son las instituciones? ¿Por qué decimos que la iglesia es una institución? Las instituciones son organizaciones, es decir, son estructuras, ¿está bien? Una organización que está compuesta obviamente por personas que tienen un objetivo en común, una misión en común. Hay muchos tipos de instituciones, ¿no? Tenemos instituciones, por ejemplo, en un país, en los países que nosotros vivimos, tenemos instituciones que tienen que ver con la justicia, con la educación, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, es decir, hay muchas instituciones que son organizaciones que están compuestas por personas, en este caso, que tienen un objetivo común. Obviamente, la institución llamada escuela, el objetivo que tiene es de poder formar académicamente a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Es decir, y así la policía es una institución que tiene como objetivo el cuidado, la protección, ¿no? Etcétera, etcétera. Fíjense que las instituciones son estructuras impuestas que organizan a la gente para un objetivo. ¿Está bien? De hecho, por ejemplo, el matrimonio es una institución también, ¿no? Tenemos muchas instituciones y uno dice, bueno, ok, ¿y la iglesia también es una institución? No sé, vamos a ver si es una institución, ¿no? Pero las instituciones entonces son organizaciones compuestas por personas con un objetivo en común y que justamente este objetivo en común se convierte en su razón de ser, ¿no? No sirve que el poder judicial de una nación no sea justo, no juzgue bien, porque entonces la institución se debilita. No sirve que nosotros tengamos escuelas que no enseñen. No sirve que tengamos entidades o organizaciones que no cumplan con su objetivo. Así que justamente el objetivo en común se convierte en la razón de su existencia. Y estas instituciones están compuestas por las dinámicas de su funcionamiento, es decir, hay reglas, hay normas, hay una estructura, hay jerarquías, ¿no? Que están dirigidas al cumplimiento de su misión, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros escuelas, tenemos a directivos, tenemos a docentes, tenemos a alumnos. Y hay un horario que cumplir y hay objetivos que cumplir para uno pasar de año, ¿no? Esas son justamente estas dinámicas de funcionamiento que tienen las instituciones. Y este objetivo o misión debe ser una razón tan fuerte como para darle vida y energía a la institución. ¿Qué quiere decir con esto? Si cada institución va perdiendo energía puesta en cumplir con su misión, tarde o temprano esa institución se ve debilitada y se va destruyendo, ¿no? Así que entonces, estas son las instituciones, ¿no? Son algo impuesto, una estructura, una organización con reglas, con normas, con jerarquías, que están impuestos y que todo tiende a cumplir un objetivo, ¿no? La institución por naturaleza piensa en sí misma. Esto es interesante también entenderlo, que las instituciones, como el objetivo es cumplir su misión, la misión pasa a ser más importante que la gente. Su prioridad es su existencia. Una cosa importante es darnos cuenta que nunca las instituciones van a priorizar a la gente. Una institución hará cualquier cosa para permanecer y cumplir con su misión, aún sacrificando a sus integrantes. Es decir, si un juez está en una crisis, se lo saca de su cargo. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que estar inmaculada a los errores de la gente. Fíjense que entonces la gente es lo que hace que la institución funcione, ¿no? Preguntas hasta acá, ¿qué piensan de esto? No sé si vamos bien. Hoy tenemos mucho contenido, pero quiero que podamos analizar. ¿Hasta acá se entendió? Que entonces, las instituciones, lo más importante es su objetivo. ¿Está bien? Pensemos si la iglesia es una institución. Vamos a ver, ¿la iglesia tiene un objetivo? ¿Cuál sería el objetivo de la iglesia? Por lo cual, si no cumple ese objetivo, no tendría razón de existir. ¿Cuál sería?
Y ser luz. Bien. Pero, por ejemplo, Para ser conocer. sal y luz es como una metáfora. ¿Cuál sería el objetivo real y concreto de la iglesia? Dar a conocer a Jesús. Exacto. La predicación, el discipulado, el evangelismo, también esa es su razón de ser. ¿Tiene una estructura la iglesia? ¿Tiene una dinámica de funcionamiento? Sí. De hecho, nos separamos por liderazgo, está bien, tenemos un horario, tenemos un lugar. Fíjense que acá nos empezamos a dar cuenta las características institucionales de la iglesia, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Ahora vamos a ver si sucede esto, si esa estructura pasa a ser más importante que la gente. Porque entonces ahí quizás nos vamos a dar cuenta que nunca Jesús pensó que la iglesia tenía que ser una institución. Está bien, pero eso no me voy a adelantar, vamos a verlo después. Acá lo que dice, el gran problema es que la iglesia actúa, gobierna y lleva adelante su misión como una institución, con todos los errores que tienen las instituciones humanas, ¿no? El énfasis en la jerarquía, el hecho de que si un líder cae, es más importante el ministerio que restaurar la vida de ese líder. Yo siempre digo, extrañamente Jesús tenía el culto más importante para hacer, que se acuerdan cuando se encuentra con una multitud y la multitud estaba ansiosa por escucharlo y viene ahí Jairo y le dice, por favor, venite a mi casa que mi única hija de 12 años está muriendo. Si la iglesia fuese una institución y la función de la iglesia es predicar el evangelio, Jesús no podía, por una niña de 12 años, abandonar su misión, que era la de predicar el evangelio. Le tendrían que haber dicho a Jairo, imposible. Jesús vino para predicar, tiene poco tiempo, no va a suspender una prédica, sobre todo con gente que quería escucharlo tan ansiosamente, por solo una niña. Pero fíjense que como Jesús no piensa en la obra del reino de Dios en la tierra como una institución, una niña es más importante que toda una multitud. De hecho, abandona toda esa multitud y se va detrás de la niña, a sanarla, ¿no? Está bien, fíjense que acá Jesús ya nos empieza a mostrar que hay cosas que nosotros quizás hemos entendido acerca de la iglesia que no es lo que él tenía pensado, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis. Entonces la institución es una entidad, una organización, una estructura, ¿sí? Que tiene una identidad propia. ¿Está bien? Vamos a imaginarnos una institución, una iglesia evangélica, la que ustedes quieran. ¿Está bien? La que se les ocurra, ¿no? Primero tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la institución cristiana? La multiplicación es su objetivo. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir, analicen una iglesia evangélica cualquiera sea. ¿Cuál es su objetivo? Predicar el evangelio. Pero detrás de predicar el evangelio es que muchas almas se conviertan. ¿Escucharon alguna vez esta frase? Que muchas almas se conviertan. Fíjense que Jesús nunca dijo, vayan y que muchas almas se conviertan. Dijo, vayan y sean. ¿Está bien? Y donde haya dos o tres reunidos, yo voy a estar, ¿no? Pero nosotros tenemos como el objetivo institucional de que tenemos que ser muchos. Las iglesias exitosas son las iglesias grandes. ¿Por qué? Porque el objetivo de la institución cristiana es la multiplicación. Y a costa de cualquier cosa vamos a nosotros a cumplir con este objetivo. Pero los líderes se cansan de tantas actividades, pero no importa. Que se cansen, pero tienen que sacrificarse en pro de mantener todas las actividades de la iglesia. Pero gastamos fortuna en un edificio, no importa. Gastamos fortuna, pero tenemos... Es decir, fíjense cómo los objetivos institucionales empiezan a correr el objetivo espiritual por el cual Jesús nos llamó a ser iglesia. Entonces, si nosotros tomamos una iglesia, el objetivo de una iglesia institucional es la multiplicación. Después, lugar donde se desarrolla la institución. ¿Dónde se desarrolla la institución? En un espacio físico. Le decimos templo, salón, estadio, casas. Fuera de estos lugares no hay iglesia. Para la iglesia institucional, el objetivo está en la multiplicación, pero sí o sí necesita un espacio físico. ¿Está bien? Imagínense que
está una iglesia institucional, bien institucional, arranca el culto el domingo a la mañana, una familia está viniendo caminando y a 2 cuadras de llegar al templo donde ya arrancó el culto, ya están llegando tarde al culto, ven una persona que está llorando, entonces se detienen, le predican el evangelio, lo abrazan y se quedan con esa persona. Cuando llegan tarde al culto, ya el culto pasó, ¿ellos estuvieron en la iglesia? ¿Qué creen? ¿Formaron parte del culto? En el espacio físico no estuvieron, pero estuvieron compartiendo una verdad. Pero fíjense que nosotros tenemos tan institucionalizado el espacio físico de la iglesia que si no estamos en el templo, no estamos en la iglesia. Porque hemos transformado la iglesia, que es un tipo de vínculo, en una institución. La institución, el objetivo de la multiplicación, y tiene también la necesidad de tener sí o sí un espacio físico. Entonces, si alguien está fuera del templo, le decimos entra a la iglesia, que ya empieza el culto. Como si afuera, pasada la puerta, ya no fuese iglesia. Porque la institución reglamenta las cosas. Cuando en realidad, ¿cuál es la iglesia? Donde nosotros estemos en la iglesia. Donde haya 2 o 3 reunidos, ahí somos iglesia. Y nosotros iglesiamos, es decir, esa familia que se quedó predicando el evangelio es tan importante como la predicación que tenía alguien dentro del templo. Estaban cumpliendo con su misión, pero para la iglesia institucional no. Para la iglesia institucional solo es iglesia en el espacio físico institucional. Entonces, si estás en la calle, no estás en la iglesia. Si entraste, fuiste parte de la iglesia. Ahora vos, quizás tu mente estaba por cualquier lado y nunca predicaste el evangelio a nadie, pero no importa, estás en la iglesia igual, te estás congregando por el solo hecho de que estés en el espacio físico institucional. Gravísimo error. Veamos otro, por ejemplo. El tiempo de existencia de la institución. La iglesia institucional no solamente te dice dónde es la iglesia, un espacio físico, sino también cuánto dura la iglesia. El culto comienza y termina. No hay una vida de culto, no hay una vida de adoración, no hay una vida de iglesia. La iglesia tiene un comienzo y la iglesia tiene un final. Entonces hay horarios de cultos o reuniones y fuera de estos tiempos no hay iglesia para la iglesia institucional. Fíjense cómo empezamos a contradecir la verdad de la Biblia. Donde para los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, ellos donde iban, predicaban el evangelio, se les notaba que habían estado con Jesús a los apóstoles. ¿No? ¿Por qué? Porque su vida era el reflejo de la iglesia. ¿No? La iglesia institucional encierra a la iglesia en un espacio físico y en un horario específico. De hecho, el espacio físico vos podés ir al templo, pero no estás haciendo culto hasta que el culto empiece. Cuando teníamos la posibilidad de estar presencial ahí en COR, ahí en Lomas de Zamora, yo siempre decía que algunos llegaban temprano y se ponían a merendar, ¿no? Nosotros tomábamos mate en aquel momento, tomábamos mate, merendábamos, y yo siempre, algunos decían, ¿y a qué hora empieza la reunión? Ya empezó la reunión, decía yo. Si hay 2 que están ya organizando las cosas, el culto ya empezó. Pero estaban todos comiendo y charlando. Bueno, sí, el culto era la comida y la charla era parte del culto. ¿Por qué? Porque no había nada institucionalizado. Donde nosotros estemos, formamos iglesia. ¿Está bien? ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Las tareas asignadas dentro de la institución. Se llaman ministerios en la iglesia institucional. Se lo asigna a la institución, no es una asignación personal. La misma institución dice quién es iglesia, en dónde es iglesia, en qué momento se hace iglesia y quiénes son aquellos que van a estar trabajando en distintas áreas de la iglesia. ¿Está bien? Y a eso llama ministerio. Pero ¿puede ser el ministerio de armar mate? No,
no, eso no es un ministerio. Eso, para Core sí, cuando muchas, Amelia, mi mamá, varios, Nati, me acuerdo que han llegado tempranos y se ponen a armar las mesas, nos ponemos ahí, los músicos empiezan a ver cómo... todo eso ya es ministerio. ¿Por qué? Porque es toda acción que bendiga a otras personas. Como la función de la iglesia tiene que ser siempre bendecir a otros, toda acción que bendiga a otra persona ya es ministerio. Así sea decirle a alguien, ¿querés que te lleve hasta tu casa? Y lo lleves hasta... En ese momento sos ministerio. Y claro, la iglesia institucional dice, bueno, entonces tenemos que armar el ministerio del mate. Entonces tenemos que armar el ministerio del que lleva con su automóvil a la gente a la casa. ¿Por qué? Porque necesita organizarlo, cuando en realidad la iglesia es movimiento constante. Fluye, no hay obligatoriedad, hay deseo de bendecir a los demás. Yo no puedo poner horarios para bendecir, como tampoco puedo poner horarios para que alguien sea evangelista. Me acuerdo en una oportunidad, una persona llegó a Core y dijo, venía de otra iglesia, se había ido como enojado de otra iglesia, una iglesia muy institucional, ¿no? En donde me dijo a mí, yo fui ungido evangelista, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, qué bueno. Me dice, ¿ustedes también me ungirían como evangelistas de Core? Dije, no, pero yo soy evangelista. Entonces yo le dije, bueno, entonces evangelizá. Pero nosotros no te vamos a ungir evangelista. Si vos tenés el llamado a evangelizar, hermano, no te preocupes por el cargo. Hacelo. Y cuando lo hagas, entonces estás cumpliendo con tu llamado. Hay gente que necesita el cargo porque el cargo se vuelve institucional. Se vuelve una regla, una norma necesaria. Veamos otro. Cargos dentro de la institución, llamados liderazgo, que no es ni más ni menos otra forma de poder dentro de la institución. Nosotros en COR no tenemos liderazgo porque creemos que todos somos líderes, porque el líder está puesto para servir, y todos aquellos que sirvan lideran. Sí hay como responsabilidades, pero esa persona que se responsabiliza por algún área de core no está generando poder sobre esa área, sino todo lo contrario. Si te responsabilizás por un área de trabajo, tenés que servir a los demás. No es el que tiene la decisión de todas las cosas, ni el dueño del espacio. No es el que decide, sino es el que sirve a los demás. Ahora, la institución necesita el liderazgo, la institución necesita crear poder en un espacio. Reglas de funcionamiento en la institución. Hay un montón de reglas. Creer es una regla, trabajar para la institución es otra regla, diezmar es una regla, participar de los cultos es una regla, predicar, no fumar, no decir malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas reglas que la institución impone sobre la gente. Increíble, miren, yo he sido testigo de gente que ha disciplinado a otra porque fue a bailar, y no he visto a nadie disciplinado porque no amó. He visto disciplinado por gente que lo encontraron fumando, pero no he visto nunca a nadie disciplinado porque no tuvo caridad, misericordia, paciencia, mansedumbre por otro, ¿no? Y saben que los frutos del Espíritu pueden estar totalmente ausentes de la iglesia, pero somos una iglesia que no fuma, no dice malas palabras. Y no estoy diciendo que entonces hagamos lo que querramos. Digo que la institución puso un énfasis en reglas que no son las reglas más importantes. Son reglas para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestras relaciones. Por supuesto que nosotros no tenemos que emborracharnos porque nos dañamos a nuestro cuerpo y a nuestras relaciones. No tenemos que drogarnos porque dañamos a nuestro cuerpo y a nuestras relaciones. Pero el funcionamiento de la iglesia no tiene que estar supeditado a poner estas reglas por encima del amor. Porque no hay peor pecado que no amar como Jesús amó. Deberíamos disciplinar a la gente por la incapacidad de amar, antes que porque no diezmas. Si no diezmas, no podés trabajar entonces en el ministerio, ¿no?
Cuando en realidad tenemos entonces gente que diezma, que no fuma, que no dice malas palabras, pero que nunca amó a nadie. Entonces fíjense cómo las reglas institucionales empiezan a desvirtuar el objetivo y la misión. La disciplina dentro de la institución es justamente el castigo por no cumplir con las reglas institucionales. Disciplina extraña, porque cuando la Biblia dice que si tu hermano pecó contra vos y vos vas y lo haces entender y cae en la cuenta y se arrepiente, ganaste a tu hermano. Sin embargo, la iglesia institucional sigue adelante, por más que la persona se arrepienta, la disciplina igual, porque es una forma de demostrar que no se pueden transgredir las reglas institucionales. Ni hablar si vos le discutís al pastor, o si vos, no sé, no querés acatar ciertas decisiones, o si vos pensás de manera diferente, ni hablar, porque entonces la disciplina en la institución es justamente en contra de todo aquello que sale de la institución, ¿no? Conclusión entonces, la institución necesita una enorme estructura para funcionar. Y esta estructura la hace funcionar las personas que forman parte de la institución como las que deben imperiosamente sumarse. Multiplicación, para que la institución sea más fuerte, tenemos que ser muchos para tener un templo más grande, para tener más dinero para hacer más cosas, para hacer congresos más grandes, para que todo se vea mejor, para que tengamos cosas más grandes. Entonces, para eso necesitamos que haya más gente. Y cuando tenemos esa gente, le tenemos que pedir dinero para que haga que todo funcione. Y ahí entramos en una vorágine de como un hámster corriendo en la ruedita, nos damos cuenta que solo estamos sacrificando nuestras vidas, no para Cristo, sino para la estructura. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? A ver, quiero escuchar opiniones. ¿Qué piensan de esto? Hola, ya me volvió la luz. Quería comentarte que una de las primeras medidas que toman en el siglo III la iglesia como iglesia fue construir en el lugar donde murió Pedro, donde murió Jesús y donde nació Jesús, iglesia, para que la gente se congregue en ese lugar y mostrar que los cristianos tenían poder. Y a Bien. partir de eso, claro, y a partir de eso, eso se traslada en el tiempo y en los hechos y en los actos hasta el día de hoy. Eso es porque tenemos una imperiosa necesidad de institucionalizar las cosas. Entonces, teniendo un lugar fijo donde se hace el culto, teniendo un lugar fijo donde nació Jesús o donde murió Jesús, a partir de eso materializo mi fe. Y entonces lo institucionalizo. Está bien, fíjense cómo creamos un lenguaje para institucionalizar. Y de la misma manera entonces se creó los lugares justamente para materializar la fe y la gente tenga entonces algo que tocar, algo donde ir, algo donde sentirse parte. Sí, muy bien, gracias Jorge. ¿Alguien más? ¿Ideas que te hayan hecho o algo para sumar o algo para decir? Veamos Sí, entonces. ah, Dale, Juanpi. no, que yo te quería comentar que justo antes de mudarme de Venezuela a Perú, mi novia y yo nos queríamos casar eh, por la iglesia y no nos quisieron casar porque teníamos que hacer un curso y el curso duraba como 6 meses y por la propuesta de trabajo que yo tenía no podíamos esperar 6 meses del curso. Y cuando hablé con el pastor, como para quizás hacerlo un poco más rápido, no era que no lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer, pero que un poco más rápido, nos dijo que no, porque cómo quedaba la iglesia, si nos casaban sin hacer el proceso y todo el tema. Y bueno, por eso no nos casaron, por no hacer un taller, porque la iglesia quedaba mal si nosotros no hacíamos el taller. Los demás iban a querer hacerlo también, imagínate. Ahí se ve clarito cuando una iglesia institucionalizada. Porque lo más importante era si vos y tu pareja estaban en condiciones emocionales, relacionales, para hacer un matrimonio.
No era tanto de que sí o sí tengan que cumplir un curso. Pasó algo similar con alguien que ahora está viniendo a CORE, que no se había bautizado, pero sí había empezado un curso de estudio bíblico. Llegó un punto donde el pastor de la iglesia anterior donde esta persona iba le dijo, no podés hacer las evaluaciones porque no estás bautizada. Entonces ella dijo, pero estamos en pandemia, ¿no? Había arrancado la pandemia, ¿en qué momento me puedo bautizar? Y dijo, uy, sí, eso es un problema, pero hay una condición, vos no podés estudiar la Biblia con nosotros en el Instituto Bíblico si no estás bautizada. Increíble, ¿eh? Que alguien no pueda estudiar la Biblia, ¿no? Y entonces este pastor, ¿saben lo que le dijo? Le dijo, bueno, no sé, anda al baño, metete en la bañadera y lo hacemos así vía Zoom, el bautismo. No. Esta persona dijo, yo no me voy a bautizar de esa forma. Todo para cumplir una regla para poder estudiar la Biblia. Esto es institución. Es cuando la estructura se vuelve más importante que la misión, más importante aún que la mismísima Biblia. ¿Sí? De esto debemos tener un montón de ejemplos, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, yo lo que pensaba es que de paso se demuestra poder sobre el resto de la iglesia. O sea, al no permitirle casarse a él por las excusas que fueran, demuestra que la persona esa que se lo impide, el pastor en ese caso, demuestra poder sobre el resto de la iglesia también. O sea, yo tengo la llave del auto, vos no podés manejar a ninguna parte. Uh-huh. Sí, Que básicamente es la idea, ¿no? De concentrar para demostrar poder sobre los otros. pero fíjense en Sobre el esto, el resto. poder institucional no es un poder dado del cielo, ¿eh? No es la autoridad espiritual que Dios da. Este es un poder solamente institucional, porque Dios no da autoridad para hacer ese tipo de maniobras de abuso. ¿Está bien? La autoridad de Dios tiene que ver con el amor, tiene que ver con el cuidado hacia las demás personas. No tiene que ver con que yo levanto el dedo y todos tienen que levantar el dedo conmigo, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Hay muchísimos ejemplos sobre esto. Muchísimos ejemplos. Estaríamos toda la semana hablando sobre ejemplos de la mala orientación que le dimos a ese ir, dejar nuestra casa y nuestra parentela hacia la tierra que Dios nos muestra para ser bendecidos, para bendecir a los demás. Al final nos quedamos solamente con el dejar y el ir y nos olvidamos del resto. La gente se va enojada en nuestras iglesias por problemas institucionales, no por problemas con la fe, por problemas como nosotros nos organizamos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartir? Si no, vamos ahora a ver el análisis de la institución. Esto es parte de uno de los capítulos del libro Iglesiar, por eso lo tengo armado de esta forma, ¿no? Piensen en esto, miren. Una institución está conformada por una serie de normas y leyes inquebrantables, como por ejemplo, bueno, no podés discutirle nada al pastor, o el culto es de tal hora hasta tal hora, tal día, ¿no? Vos no podés llegar un día antes, ¿no? No hay culto. Hasta tal punto que si se las quiebra, la misma institución expulsa a sus miembros. Debido a esto es que se presenta una frontera entre el adentro y el afuera. Esto lo hace con el motivo de mantener la pureza de su objetivo y existencia. La iglesia institucional ha creado una frontera, nosotros y los demás. Y nosotros ya hemos hablado cuando vimos el capítulo 2 de Efesios, de este asunto de las cosas que hacemos en nombre de Dios, ¿no? Cómo llamamos paganos incircuncisos a aquellos que no tienen nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adentro y ellos están afuera. Entonces, un homosexual está fuera, un drogadicto está fuera, un rebelde está fuera, un ateo está fuera, un agnóstico está fuera, ¿no? Es decir, quienes no piensan como nosotros están afuera de nuestra iglesia. Y después de los que creemos que están adentro, también hacemos un adentro y afuera. Ok, yo soy bautista, no soy pentecostal. Yo soy bautista, estoy adentro, los pentecostales están afuera, ¿no?
Y aún dentro de la iglesia también hacemos una adentro y una afuera. Porque no es lo mismo los que están cerca del pastor a los que recién aparecen en la iglesia. Fíjense cómo nosotros hemos creado este concepto del adentro y el afuera constantemente, hasta tal punto que el judío no podía ni tocar. Qué raro que el objetivo de Dios sea que bendiga a las naciones, y el judío no podía ni hablar ni tocar a nadie que no sea de su nación, porque a partir de ese momento pasaba a ser impuro, ¿no? Y todavía nosotros como cristianos tenemos, vuelvo a repetirle, yo vengo de una generación en donde la iglesia te decía: vos no podés tener amigos que no sean cristianos, porque tarde o temprano te iban a contaminar. El afuera iba a contaminar el adentro. Fíjense que entonces nosotros tenemos un núcleo, que son los escogidos, los VIP dentro de la institución. Tenemos gente que está por fuera del núcleo hasta la frontera. Gente que no es del núcleo. En una oportunidad me acuerdo que un amigo me dijo: no sabés, este lunes voy a ir a comer a la casa de mi pastor. Y yo dije: ah, bueno, qué bueno. ¿Te invitó a comer? No, es que los lunes él solamente invita a ciertos hermanos nada más. Entonces, este pastor hace asados en su casa los lunes, y los que van son solamente los que él invita. Entonces, si vos fuiste escogido para ir a comer a ese lunes a la casa, ya sos del núcleo, ya sos de los... ¿viste? En muchas iglesias, los del núcleo se sientan en un lugar y la gente que está hasta la frontera se sientan en otro lugar. Si vos estás en la primera fila, sos del núcleo. En otra oportunidad me acuerdo que un conocido de México me dijo de que él iba a pescar con su pastor, y eso era parte del núcleo. No, yo soy de los que va a pescar con el pastor, ¿no? Yo soy de los que me invitan a predicar en ciertos sectores. Yo soy de los que... Núcleo, ¿no? Y entonces toda la gente tiene como objetivo llegar a ser parte del núcleo. Si sos líder, sos parte del núcleo. Si no sos líder, estás en el demás espacio hasta la frontera. Claro, lo tienen como único objetivo, ¿verdad? Exacto. Pasa a ser más importante ser parte del núcleo institucional que ser como Jesús. Y algunos son capaces de cualquier cosa con tal de ser parte del núcleo dentro de la institución. Ahora, ¿qué pasa cuando vos cruzaste la frontera? Porque pecaste, listo, ya estás afuera. ¿Se entiende? Ya no estás adentro. De la frontera hacia adentro es la iglesia institucional. De la frontera hacia afuera están los inconversos, los pecadores, los que no son como nosotros. Algunos están parados en la frontera, ¿viste? Medio, ¿viste? Un pie adentro y un pie afuera, te dicen. Están justo en la frontera. Yo tuve la oportunidad de estar en Ecuador, en la línea del Ecuador, y uno se saca una foto con un pie en un lado y un pie en el otro, ¿no? Entonces, estás un pie en el norte y un pie en el sur, y estoy en la línea. Hay gente que cree que la iglesia es como una línea, y o estás adentro o estás afuera. Entonces, fíjense que el núcleo son los exclusivos. Después está alrededor del núcleo toda la gente que aspira a ser parte del núcleo. ¿Qué pasa si vos no aspirás a ser parte del núcleo y se mira como no quiere crecer espiritualmente, no tiene ganas de progresar en la vida cristiana? Si alguien dice: no, a mí déjame que vos... Yo me acuerdo cuando era chico se hablaba muchísimo de la gente que no quería ser parte del núcleo. Se decía así, se decía: son los que vienen y calientan una silla. ¿Se acuerdan? Son los calientasillas. No hacen nada. ¿Por qué? Porque no querías hacer carrera dentro de la iglesia institucional para ser parte del núcleo, ser líder, tener gente a cargo, tener reconocimiento, etcétera, etcétera. Cuando cruzás la frontera, te podés volver extranjero o te podés volver simpatizante. ¿Quiénes son los simpatizantes? Todos aquellos que queremos que sean parte de la iglesia. ¿Quiénes son los extranjeros? Los que no nos interesa que sean parte de la iglesia. Entonces, una chica, ¿no?, atea, pañuelo verde, feminista, pro aborto, lesbiana,
y encima vegana, es extranjera totalmente, pero ni la predique, que se vaya al infierno. Es extranjera, no es parte de nuestro pueblo, ¿no? Pero una chica que estudia en la universidad, que es muy buena, que es muy educada, que la verdad que se ve bien, qué sé yo, a ese simpatizante le tenemos que predicar el Evangelio. ¿Está bien? Fíjense cómo nosotros no nos dimos cuenta que estamos en una vorágine. Ustedes traten después de ver las reacciones de los cristianos y se van a dar cuenta cómo esto está tan presente en nuestra cultura. ¿Está bien? Todos los pañuelos verdes son extranjeros. Pero después tenemos un montón de simpatizantes a los cuales nos dicen tenemos que predicar el Evangelio. Predique al Evangelio. ¿A quiénes? A extranjeros que se vuelvan simpatizantes, o si no se vuelven simpatizantes, que sigan siendo extranjeros. Son la cizaña. No vamos a traer cizaña a nuestro campo de trigo, ¿no? ¿Opiniones sobre esto? Vamos a profundizar un poquito. Toda institución se defiende de su destrucción, o de lo que siente o presume que puede desintegrarla. Por esto, históricamente, la Iglesia cristiana combatió a todo aquello que la criticaba o movilizaba al cambio. Porque en cada una de estas situaciones, su sentir era que podía destruirse. En cada posible reforma, la institución reaccionaba silenciando o expulsando al reformador. Es decir, los reformadores estaban dentro, muchas veces dentro del núcleo, eran parte del núcleo de la Iglesia. Cuando empezó a traer ideas reformadoras, se expulsó del núcleo y se queda dentro de la Iglesia institucional, y si sigue con ideas, se lo expulsa directamente de la institución y pasa a ser un extranjero. ¿Por qué? Porque viene con ideas raras. Cuidado con este, porque seguramente va a enseñar algo que no es de Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Yo tengo amigos, siempre me preguntan en qué situación estoy yo. Yo creo que yo estoy en la frontera, de verdad, porque a mí me interesa seguir bendiciendo a la iglesia, pero tengo pensamientos más de extranjeros en algunos casos. Es decir, lo que sí no me interesa es ser parte del núcleo. Sinceramente les digo, no me interesa, a mí no me interesa si me invitan o no me invitan a los grandes congresos, ya viví todo eso y no le encuentro ninguna clase de sentido de destruir mis convicciones y lo que siento Dios tiene para la iglesia de hoy con tal de ser parte de un grupo selecto. No me interesa en lo más mínimo. De hecho, un líder muy prominente de una iglesia de Guatemala se enojó muchísimo con los vivos que yo hice, que ni bien comenzaron la pandemia, cuando yo decía que la iglesia tiene que ser un grupo pequeño, que cuanto más grande la hagamos, más institucional se vuelve, entonces menos cumplimos con la misión de ser una comunidad. Se enojó tanto que me dijo, yo te había recomendado para un evento muy importante y ahora ellos no te van a invitar. Él pensó de que a mí me iba a doler eso. Le dije, bueno, que no me inviten, no hay ningún problema. Él pensó que con eso, que con eso ya iba a alcanzar para que yo entonces retire mis pensamientos en pro de que me inviten. ¿Saben qué? Si yo hago eso, vendo la misión por la cual la iglesia fue creada en pro de ser parte de la iglesia institucional. Y saben la cantidad de amigos que yo escucho que tienen lindos pensamientos, pero que ellos han pactado con el núcleo de la iglesia institucional. No van a decir nada que pueda ser malentendido con la iglesia institucional, porque si no, no los dejan de invitar. Entonces se vuelven, como dice Junior Zapata, se vuelven prostitutos o prostitutas del sistema. Un reformador paga el precio por ser reformador. Si yo tengo como objetivo ser parte del núcleo, sea en la iglesia que sea, voy a pagar un precio para alcanzar ser importante en la institución. Cuando en realidad el precio que nosotros tenemos que pagar no es conseguir cosas, conseguir poder, reconocimiento, un lugar dentro de la institución, sino todo lo contrario, el precio que tengo que pagar es para renunciar a esas cosas para que Cristo se vea en mí. Es totalmente al revés. La ley espiritual más importante es la de dejar, no es la de alcanzar.
Entonces, para que se entienda, un lugar llamado núcleo, en el núcleo, estos son los que tienen el poder y decisión dentro de la institución. Esta asimetría implica que algunos miembros tienen más capacidad que otros para decidir sobre las reglas, o bien para apropiarse o administrar los recursos de lo que la organización posea. Son ese grupo selectos que muy pocos tienen acceso y que están expuestos a la admiración de los integrantes de la institución. Algunos se ponen, pero ustedes los van a ver a partir de ahora, observen algunos en las redes sociales la necesidad que tienen de formar parte del grupo, selecto del núcleo. Y cuando vos caes en la trampa, empezás a trabajar para el hombre y dejás de trabajar para Dios. La institución se alimenta del deseo de pertenecer al núcleo. Es decir, la cantidad de gente que va a dar su vida, su economía, con tal de ser parte de ese grupo, sus valores, su fe, con tal de ser parte de ese grupo. Ese deseo se convierte en una fuerza que mantiene a la institución. Cuanto más gente yo tenga que desee ser parte del núcleo, la institución va a crecer más. Porque va a haber más gente que va a querer tener más células, va a querer tener más gente, la institución se vuelve robusta justamente con el deseo de ser parte al núcleo. Ahora, olvídate después de que haya un corazón pastoral. No, hay un corazón al crecimiento, a la multiplicación, como dijimos antes, pero no a lo pastoral. No serían capaces de dejar toda una multitud por una niña de 12 años. Entonces, este deseo que se convierte en una fuerza le otorga cohesión y sentido, le da fuerza. Si creáramos una iglesia donde no sería necesario el liderazgo, muchos entonces no tendrían la convicción de necesidad de crecer. Solo cuando ofrecemos un lugar privilegiado, que solo unos pocos pueden acceder, solo ahí mucha gente comprende la necesidad de ir escalando poder en la institución. Justamente el núcleo, liderazgo, pastorado, poder, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Que en lugar de pastor me llamen apóstol y todas esas cosas, cuando eso se transforma en algo tan fuerte y tan deseante, yo soy capaz de hacer cualquier cosa por conseguirlo, algunos hasta mienten. Mienten diciendo que tienen iglesias que no tienen, que hicieron milagros que no hicieron, en pro de terminar pareciendo tan importantes para el núcleo. La institución puede tener un motor de reparto de poder desigual que genera combustible entre sus miembros para lograr fidelidad y compromiso en la defensa y crecimiento de la existencia en la institución. Es decir, la misma institución va a crear un motor con este reparto de poder desigual. Algunos son del núcleo, otros miran. Algunos son los wow, mirá ¿no? Y otros no son nada. Cuando presenta esta dicotomía, cuando presenta esta asimetría, a partir de ese momento se transforma en un motor. La cantidad de gente que quiere ser parte del liderazgo es enorme. Entonces, los que no son parte del liderazgo se empiezan a comprometer, a trabajar. ¿Para qué? Para que puedan ser parte del liderazgo. Y el que está en el liderazgo no quiere perder su lugar. Se pone fiel y quiere trabajar para no perder el lugar que tiene. Este poder desigual provee a los que están en una escala mayor dentro de la institución de autoridad, admiración y reconocimiento. Nada de lo que Cristo nos dijo que nosotros tendríamos que anhelar. Debido a esto, estos espacios jerárquicos son los más ambicionados por los miembros de la institución. Yo estuve en un congreso muy importante de jóvenes en donde atrás estaba el backstage, donde estaban todos los oradores y estaban los oradores más importantes del continente. Yo llegué a un momento que estaba tan aburrido atrás. Comí, porque ahí siempre hay buena comida, comí que le dije a uno de los organizadores, me voy para afuera, me voy de acá. Me dijo, no, pará, que te envío dos personas, porque tenía un guardaespaldas, era un congreso enorme, tenían guardaespaldas los oradores. Yo, ¿saben lo que hice? Salí a caminar, como era el break, salí a caminar en los pasillos de una mega iglesia, había 15.000 jóvenes, entonces era increíble cómo los jóvenes hacían así y veían al que había predicado recién caminando entre la gente. Me senté en la cafetería, me dieron un café ahí y me puse a charlar con los jóvenes. No lo podían creer,
Porque nadie hace eso. ¿Saben por qué? Porque están en un lugar, en el aposento alto, en el tercer cielo, en la enramada de la transfiguración. No bajan con los demás. Imagínense si todos los oradores estarían entre la gente. Y ojo, que hay un montón que están entre la gente, pero son parte del núcleo. Cuidado con decir, sí, nosotros no, nosotros estamos cerca de la gente, sí, pero sos parte del núcleo igual. Tarde o temprano nadie te puede discutir decisiones, ¿no? O vos vas a subir el pulgar o bajarle el pulgar a alguien que se equivocó, cuando tenemos que saber que de la misma forma que nosotros tratamos a los demás, vamos a ser tratados, ¿no? Miren lo que dice Jesús, muy conocido. Así que Jesús los reunió a todos los discípulos, después de que se peleaban por si uno quería estar a la derecha o otro a la izquierda, y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y no podés ser llamado sirviente, pero en realidad te comportas como líder. O sos una cosa o sos otra. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pero pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Muchos son más importantes que el mismísimo Jesús. ¿Se entendió entonces lo del núcleo? ¿Preguntas sobre esto? Yo diría que muchas veces los que no pertenecen al núcleo son los rebeldes, son los que quieren corromper o que traer otras ideas son, como se dice, no sé, apóstatas o están equivocados o están interpretando el evangelio de una manera incorrecta. Como que siempre hay esa presión también en hacer muchas actividades. Precisamente para llegar a ese liderazgo tienes que ir allí, hacer la escuela, hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3 y como toda una carrera. Y cuando uno no hace como todos esos pasos, la gente empieza a llamar y a decir por qué no vino a liderar, por qué no vino a la reunión, que si no quiere ser líder, que si tal cosa. Y se siente esa presión de todas formas ¿será que yo no estoy haciendo como las cosas bien? ¿Será que eso sí es lo que Dios quiere? O lo que uno se confunde mucho, sobre todo cuando es nuevo. No sé, ustedes como han sido pues como cristianos por mucho tiempo, pero para el que llega al cristianismo así como de repente se encuentra con ese tipo de cosas y se confunde mucho porque no entiende, si le da como un complejo de culpa de no soy líder. ¿Y claro. por qué no quiero ser líder? Entonces mira, si en una iglesia no existiría ese lugar de jerarquía, y si vos tenés el llamado a liderar, te pongas a servir. Pero el que sirve no tiene el concepto de líder. No, pero es que para tú ser líder necesitas ir a las reuniones de grupos, a las células, a la cosa esta, a lo otro, y pues entre toda esa preparación y realmente lo que tú dices de servir, no estás realmente siendo orientado a lo que debes hacer. Miren, si realmente ponemos en práctica lo que dijo Jesús, que el que quiera liderar sirva, no existirían los líderes, existirían solamente gente que haría cosas por los demás. Pero si yo hago cosas por los demás, pero me convierto en líder, yo no soy sirviente, soy líder. Líder que hace cosas a los demás. Y Jesús lo que dijo es, no. Vos no podés ser un líder que hace cosas por los demás. Vos tenés que hacer cosas por los demás sin ser líder. El que quiera ser líder, que sea sirviente. No dijo que en realidad vas a ser un líder que sirve. No, directamente no tenés que ser líder, porque así se organiza el mundo. ¿Está bien? Porque cuando vos te autoproclamás líder, ya estás en una jerarquía. Yo siempre digo que el camino al crecimiento espiritual no es para arriba, es para abajo. El que más crece espiritualmente es el que baja, no es el que sube. Entonces, si hay una estructura donde yo tengo que subir, ya esa estructura no es de Dios. Porque la Biblia enseña que si quiero crecer, tengo que menguar. Díganselo al profeta más importante, y no habrá profeta como él, que fue Juan el Bautista. Listo, a partir de ahora tengo que bajar. Ahora, este es el núcleo, ¿sí?
alrededor del núcleo están todas las personas que le han contado el cuentito que tienen que ser parte del núcleo y creen que la vida espiritual y el crecimiento espiritual es llegar a ser parte del núcleo. Cuando en realidad la vida espiritual es ser como Jesús, llegar a ser como Cristo, no ser parte del núcleo. De hecho, les digo que alguien llega a ser como Cristo y no sería jamás parte del núcleo. Porque es una gran contradicción, porque alguien que tiene el corazón de Jesús no se vuelve autoritario con la gente, prepotente con la gente, o que se cree que tiene la razón de todo. Ahora, después están los simpatizantes. Los simpatizantes son los que queremos alcanzar, ¿no? En la frontera están aquellos que no se ajustan en todas las reglas institucionales, pero su indisciplina no llega a ser tan peligrosa como para realizar una expulsión. Ahí estamos nosotros. Core está en la frontera. Para algunos nos expulsan, para otros no nos expulsan. Pero estamos ahí. ¿Está bien? ¿No? Hay otros que directamente nos ven afuera. Nos dicen, no, eso no es mi iglesia. ¿No? De lo cual la opinión más importante para mí es la del Señor. En la frontera están aquellos que no se ajustan en todo a las reglas institucionales, pero su indisciplina no llega a ser tan peligrosa como para realizar una expulsión. Son los que tienen un pie adentro y una fuera de la institución. Son vistos solo con cariño porque generan multitud, pero no se ofrecerá ningún espacio importante. Entonces, los que piensan diferente, los queremos tener en la iglesia porque suman, y acuérdense que el objetivo no es que seamos como Jesús, sino que el objetivo es que seamos muchos, así que necesitamos generar multitud, pero no lo vamos a poner en el liderazgo o a esta, porque no piensa como nosotros. Después hay una invitación institucional a los simpatizantes. Esto es muy interesante. A los simpatizantes que están por fuera de la institución, pero que nosotros los queremos captar, se llama evangelismo esto, ¿sí? Son las almas que el Señor va a traer cuando hacemos una campaña evangelística. Tenemos una invitación institucional. Los simpatizantes son aquellos que pueden aspirar a ser parte de la institución o aquellos a los cuales la institución desea alcanzar. Son los que debemos evangelizar, son el tesoro a conquistar. Pero extrañamente le vamos a decir que están los brazos abiertos para que vamos a decir que no van a tener necesidad de nada y todo va a estar disponible, y cuando entren les vamos a decir, bueno, pero no hablas en lenguas. Bueno, pero vos todavía no tenés conocimiento. Bueno, ¿cómo no era que no iba a necesitar nada conocer a Jesús? No, bueno, pero ahora, a partir de ahora, ¿cuántas células tenés? ¿Qué conocimiento tenés? ¿Cuántos cursos hiciste? Sí, fíjense que la invitación es mentirosa, porque lo que no le estamos diciendo es que van a entrar en una vorágine institucional donde van a tener que hacer un montón de cosas para ser parte del núcleo. En ningún momento le predicamos realmente de Jesús. No les enseñamos a amar al diferente, no les enseñamos a que tengan misericordia, sí les enseñamos que tienen que dejar de decir malas palabras, dejar de fumar, dejar de escuchar reggaetón, y que a partir de ahora tienen que diezmar, venir a todos los cultos, hacer cursos, etcétera, 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 porque los metimos dentro de la institución, no dentro de la fe. Y después está el peligro, que es el extranjero. ¿Cuántos de los que realmente fueron extranjeros directamente? En algún momento fuiste parte del núcleo, algo sucedió que la misma iglesia te empezó a expulsar. Y ahora sos extranjera o extranjero. Los extranjeros son aquellos a los cuales por su naturaleza o comportamiento no son deseados por la institución. Pudieron haber sido parte de la institución y fueron expulsados, o nunca serán parte, salvo que modifiquen su naturaleza o comportamiento para que sea acorde a la vida institucional. Entonces te divorciaste, te separaste, caíste en pecado, no sé, discutiste con el pastor, no estás de acuerdo con la misión o la visión, etcétera, 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 pasás a ser peligroso. Y lo primero que hace la institución, miren esto es interesante, cuando una persona no es parte de la institución y su comportamiento es rechazado por la institución, se identifica como extranjero, es decir, como extraño. La definición institucional del extranjero es aquel que está por fuera de las fronteras de la identidad y de la cultura institucional.
El extranjero es diferente, piensa diferente y actúa diferente. Su cultura es diferente, es repulsiva para la institución, porque la institución desea que sea parte, solo se le permitirá hacerlo si se destruye a sí mismo y pasa a ser absorbido por la institución aceptando fervientemente la cultura institucional. Esto es reconocido por la institución como un milagro divino o conversión, cuando en realidad es la presión de los hombres para que pienses igual que el núcleo. ¿Qué pasaría si un pastor dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto? Pero ¿qué pasaría si un pastor dice, yo estoy de acuerdo con el aborto? A partir de ese momento pasa a ser extranjero. Ese pastor no debería ser pastor, diría la gran mayoría. Pero todos tenemos que pensar de la misma manera. De hecho, déjalo que él piense así, déjalo que sea parte de un proceso, o no sé, ¿no? La verdad que no me toca a mí decir quién tiene que ser pastor y quién no tiene que ser pastor. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero jamás le diría a alguien que no puede ser pastor. ¿Está bien? Porque entonces fíjense cómo nosotros expulsamos a gente por diferente. ¿Está bien? Y así hemos hecho muchísimas barbaridades. ¿Preguntas hasta acá? Entonces vimos el núcleo, vimos los que están dentro de la frontera, vimos los simpatizantes, que son los que tenemos que alcanzar, nos gustan mucho los simpatizantes, vimos al extranjero que no nos gustan nada, que extranjero puede ser que haya estado y se fue, o que nunca haya entrado. ¿Sí? ¿Preguntas o aportes? Vamos a la dinámica institucional, así ya vamos cerrando. La semana que viene vamos a volver a Efesios y vamos a entender mucho más todo lo de Efesios, entendiendo entonces esto, ¿no? De esos institucionales que tomaban a los gentiles como paganos incircuncisos, de los cuales Pablo se arrepiente y pide perdón a los gentiles de Éfeso. Vamos a entender mucho más justamente a alguien que vino a hacer algo totalmente reformador, que es Pablo, que es predicar a los gentiles, a diferencia de los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿no? ¿Qué es la dinámica institucional? En algún momento fuiste simpatizante, te llenó de halagos y todos se mostraron interesados por ti. Te prometieron que ibas a ser parte del núcleo fácilmente, pero pasaste mucho tiempo en la frontera hasta que aprendiste a poner en práctica toda una cultura inexplicable, ¿no? La estructura terminó siendo más importante que las personas y aún llenando miles de horas de prédica acerca del amor y la comunidad, somos de las organizaciones que más destierra, ofende, maltrata, expulsa, abandona y genera competencia desleal que existe. Y eso que nosotros somos la comunidad del amor, de la cruz, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero esto es porque la estructura se comió a la misión, ¿no? Miren, me acuerdo en una oportunidad, había una familia en Cork que nunca había ido a una iglesia evangélica, era parte de la comunidad, ellos venían del mundo católico, pero eran católicos nominales, ¿no? Y me acuerdo que había terminado la juntada que teníamos en Cork, estaba hablando con alguien, y alguien se acercó y me dijo, Adrián, quería pedirte permiso para ir a una capacitación que se va a hacer el próximo fin de semana. Yo me lo quedé mirando diciendo, ¿pero de qué es la capacitación? No sé. Perdón, es una capacitación sobre niñez. Digo, pero no me pidas permiso. Una capacitación, andá, hermana. Andá tranquila, sí. ¿No? Y entonces ella dijo, no, porque en la iglesia que iba antes, el pastor te tenía que dar permiso para las cosas que vos tenías para hacer. Digo, no, acá no. ¿Cómo te voy a dar yo permiso para algo tan lindo y que vos querés hacer? Hacelo. De última, sos grande ya, ¿no? Es decir, tenés como 50 años, más vale que ya sabés tomar decisiones por vos misma y lo que aprendas, traelo así todos nos bendecimos. Y esta familia que estaba al lado, que escuchó todo esto, me dijo, ¿de verdad Adrián te pidió permiso? Yo dije, sí, pero nosotros no. ¿Y por qué te pidió permiso? Bueno, porque hay iglesias en donde vos le tenés que pedir permiso al pastor. Y esta persona se quedó mirándome como diciendo, no te puedo creer que existen lugares así. Fíjense que a veces la estructura
impuesta, nosotros la entendemos y la naturalizamos hasta tal punto de que nos vamos de un lugar y seguimos con las mismas reglas, y la gente que tiene sentido común, que no está dentro de la estructura institucional, porque esta gente había conocido al Señor dentro de CORE, y nosotros no tenemos todavía esa misión, le parece absurdo algunas reglas que nosotros tenemos. ¿Cómo le vas a tener que pedir permiso? ¿Cómo vas a tener que no casarte cuando tenés un proyecto laboral si no haces un curso de 6 meses? Es decir, hay cosas que tenemos nosotros que son ridículas. Por eso Pablo en Efesios dice que oro para que ustedes tengan sabiduría y buenas percepciones espirituales, ¿no? Muchas iglesias se muestran muy novedosas, muy progresistas y muy abiertas a la gente, pero sin modificar ni un centímetro su vida institucional. Por ende, al pasar un tiempo cada vez más corto, descubres que detrás del cartel de Moderna sigue siendo la misma institución a la cual no querías pertenecer. Es muy difícil salir de la institucionalidad. En CORE a nosotros nos cuesta muchísimo, estamos constantemente revisando nuestras acciones para no caer en justamente lo que no queremos ser. Por eso quiero que quede bien en claro todos estos temas, porque nos va a ayudar a no cometer el error de terminar nosotros siendo lo que no queremos ser. La cantidad de iglesias que dicen, no, nosotros abrazamos al gay, pero nunca le vamos a dejar ser parte del núcleo. Entonces yo digo, ¿y cuál es la manera entonces de abrazarlo? Es decir, nunca lo vas a permitir servir por más que luche contra esa debilidad. Nunca. Y entonces ustedes no lo aceptan. Eso es una mentira, es solamente para que sea simpatizante parte del número, pero nunca vas a permitirle trabajar para el reino. Es una mentira, ¿no? Muchas iglesias se muestran novedosas, pero después terminan siendo tan institucionales como nosotros las conocemos. ¿Cuál es el antivirus institucional? Cuando una persona comienza a ser peligrosa para la institución, la misma institución realiza un mecanismo de defensa y rodea con acciones concretas a la persona que se comporta, opina o actúa como peligrosa. Cuando vos empezás a opinar diferente que el liderazgo, empezás a sentirte incómoda, incómodo. Empezás a no encajar, ya no te invitan a predicar, ya no te dan parte. Tu ofrenda la reciben, pero no te van a permitir que tengas ninguna actividad importante. Te van a poner, sí, que organices tal cosa, qué sé yo, pero no te van a dar el púlpito. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la misma institución empieza a expulsarte. Eso se llama malestar institucional. Primero se le llama la atención para su reubicación en la dinámica institucional. Y si persiste, se le irá haciendo sentir incomodidad o persecución. Esto se llama malestar institucional. Mientras sucede el trabajo del malestar institucional, la persona peligrosa puede ser enquistada para que no contamine su desobediencia. Tal vez no se le permitirá predicar o se le irá sacando responsabilidades. Y el segundo objetivo es que los demás vean que sucede con alguien que hace algo que pone en peligro la institución. Cuando yo me separé, hubo una persona que se llamaba mi amigo, que me dijo, Adrián, quiero cuidarte. Así que la invitación que tenías para nuestro congreso, te la sacamos, porque te queremos cuidar. Yo me quedé como pensando, si me quisieras cuidar, ¿no sería mejor que me permitas seguir trabajando? Fíjense cómo el malestar institucional es el que va separando a las personas que se vuelven pegados a la frontera, que ya no son más del núcleo, o se vuelven extranjeros. La cultura institucional son todo tipo de lenguaje, pensamiento y lógicas racionales que en algunos casos pasan a ser más importantes que su mismísimo objetivo de vida. A veces es más importante que una persona escuche música cristiana a que sea un adorador. Es más importante que una persona se muestre evangélica a que ame de verdad. Muy bien,